¿Por qué volverían los muertos al mundo de los vivos? ¿Qué podrían extrañar los muertos del mundo de los vivos como para atravesar cada año el umbral de lo desconocido? Los vivos recuerdan a los muertos y eso les permite regresar, o quizás los obliga. ¿Por qué volverían los muertos a este mundo caótico, estando como están en el descanso eterno? Oscuridad. Se abre el umbral de los mundos y aparece la luz. El recuerdo me permite volver al mundo de los vivos. ¿Por qué habría de volver? Lo primero que aparece es la luz, las velas que muestran el camino de regreso. El mundo parece tentador. Las velas y sus luces son la primera manifestación de que somos recordados. Luz, un camino en medio de la penumbra. Olores, una experiencia que había quedado en el olvido. Qué lleno de aromas está el mundo de los vivos. El aroma del cempasúchil, la flor que la tierra ofrece en la víspera del Día de Muertos, penetra en lo más profundo del alma. Qué poco valoramos el olor cuando lo tenemos a diario, pero ahora es como un paraíso, una fiesta de los sentidos. ¿Por qué habrían de regresar los muertos? Paso de la oscuridad a la luz, guiado por las velas y acompañado por el cempasúchil. El olor de la flor de muertos se mezcla con otros, los recuerdos se activan, las emociones se despiertan. Siempre huele a pasado. Huele a la comida de la tierna infancia, al abrazo de los padres, a la casa de los abuelos. Huele a experiencias y vivencias, a amor y desamor. Huele a vida. Entonces uno descubre que la vida huele. Hay recuerdos y emociones. Ahora regresan los colores. Naranja, amarillo, morado. El cempasúchil capta más de un sentido. Los colores siguen apareciendo al tiempo que las velas y las flores nos siguen atrayendo al mundo de los vivos. Verde, rojo, amarillo, negro. Colores que se mezclan con olores y despiertan más recuerdos. Entonces la imagen queda nítida. Son alimentos. ¿Por qué volverían los muertos al mundo de los vivos? Entre flores y velas aparece la comida. Parece que por encima de cualquier otra cosa los muertos comen tamales y tortillas y frijoles, mole, mezcal. No valdría la pena hacer el viaje por un platillo cualquiera. Pero los muertos mexicanos gozan del privilegio de los más grandes manjares que hayan podido inventar los vivos. La deliciosa culminación gastronómica de la fusión de nuestras dos grandes raíces. El mundo recuerda al muerto y poco a poco el muerto va recordando también al mundo. Luz, olores y colores, los platillos que tanto disfruté en vida. El mundo está lleno de recuerdos. Hay luz y hay colores, hay aromas y sabores, hay recuerdos y con ellos emociones. ¿Por qué volverían los muertos al mundo de los vivos? Dicen que es el recuerdo de los vivos lo que permite volver a los muertos. ¿Por qué habrían los vivos
de recordar a los muertos? Toda esta fiesta es un ritual para poder recordar. Es un espacio en el tiempo que los vivos se dan para sentir las emociones más sublimes que les puedan generar sus muertos queridos. Las velas marcan el camino alfombrado por el cempasúchil. Los olores, colores y sabores lo acompañaron. Un altar, agua para mitigar el cansancio, sal para mantener la pureza del espíritu en este mundo de materia y los platillos que tanto nos unieron cuando compartíamos la misma dimensión existencial. Imágenes, la forma material que tuve y la que aún conservan mis seres vivos. Fotografías, el recuerdo de mí mismo. Este altar es para mí. Este altar es sin duda mi final del camino. Todo lo sensorial evoca el recuerdo y es en ese recoveco del alma humana donde residen las emociones. ¿Por qué volverían los muertos al mundo de los vivos? ¿Qué lo hace tan tentador y seductor? ¿Qué es lo que recordamos cuando recordamos? Parecemos recordar experiencias. Todo lo que el alma humana percibe a través de sentidos y sensaciones. Pero lo que en realidad evocamos son siempre emociones. El tesoro de la dimensión humana. La capacidad de experimentar el amor absoluto con todas sus manifestaciones, incluso si ello implica el riesgo de experimentar el miedo con todas sus manifestaciones. El amor lo vale. ¿Por qué habrían los vivos de recordar a los muertos? Porque a través de ellos evocan emociones positivas. Todas esas sensaciones del alma humana que hacen que la vida, ese maravilloso misterio, sea también un milagro. Dedicamos días y rituales para recordar a los muertos porque a través de ellos recordamos el amor de la existencia. No hay altares a los malos momentos, no hay fotografías de las desventuras. Nadie cocina los alimentos que no gustaban al difunto. Tenemos la muerte para llenar de sentido la vida y la ritualizamos para llenar esa vida de alegría. ¿Por qué habrían los muertos de volver al mundo de los vivos? Para experimentar emociones. Eso es lo que nos ata al mundo, el milagro de las emociones, el sentido de la vida, el fuego mismo de la existencia. Eso extraña el difunto y por eso vuelve, para dar amor y experimentarlo, para indagar en el misterio que es origen de todo. Los vivos recuerdan a los muertos para evocar el amor que sentían por ellos y seguir experimentándolo. Lo hacen a través de olores, colores y sabores. No hay emoción amorosa que no esté de alguna forma ligada a algún alimento. Nada evoca de mejor manera el recuerdo de vivos y muertos que los manjares compartidos. Cada ingrediente y cada platillo está atado de manera indisoluble a una emoción. Y los convertimos por eso en el centro de un altar dedicado al recuerdo. La comida se convierte en el vínculo entre la vida y la muerte en este maravilloso festín mestizo. Pero el Día de Muertos es nuestra fiesta 100% indígena. Eso nos gusta repetir cada año porque nos encanta mentirnos a nosotros mismos siempre que eso nos permita repudiar nuestra hispanidad. La verdad es que eso que celebramos hoy en día es casi 100% español y casi ningún elemento de los que se viste esta fiesta y se adornan los altares existía en tiempos prehispánicos.
Y ese desfile que tanto disfrutamos cada año se lo debemos a una película de James Bond. Tenemos una fiesta mestiza, eso que somos. Todo en la gran fiesta de la vida y la muerte es una construcción humana y los humanos no dejan de construir nunca. Es por eso por lo que no tiene sentido pensar la fiesta mexicana de muertos como una celebración prehispánica, lo cual haría de ella una tradición que ha muerto y reside en el pasado, en el recuerdo y destinada al olvido. Pero está viva y todo lo vivo se transforma. Solo lo que se transforma puede seguir viviendo. No había fiesta a los muertos entre los mexicas el 2 de noviembre. No existía un día de muertos entre los pueblos nahuas, sino 3 veintenas al año dedicadas a la muerte. En marzo, cuando la muerte se convierte en vida. En julio, cuando la vida se manifiesta en toda su gloria. Y en octubre, cuando la transformación de todo hace su aparición en el ciclo eterno. Los cristianos que llegan recordaban a sus muertos en los primeros días de noviembre con dulces, altares y velas que poco a poco fueron adoptados y adaptados por la población originaria. Nunca en 3 siglos de virreinato se dejó de construir y transformar la tradición. El copal y el cempasúchil, tan prehispánicos, se presentan en un altar tan cristiano que suele formarse de 3 niveles que representan cómo el Hijo, a través del Espíritu, llega al Padre. O bien en 7 escalafones que muestran las virtudes que se oponen a cada uno de los pecados capitales y permiten que se abra el camino al cielo. Esa fiesta, hermosamente pletórica de elementos paganos, se conmemora en las cristianas fechas de Todos Santos y Fieles Difuntos. Y aunque los muertos cristianos no vuelven a convivir cada año con los vivos, puesto que al parecer disfrutan más la gloria eterna de Dios, ese día tan mestizo todos tomamos licencia y ofrendamos a nuestros muertos una serie de platillos que no existirían sin el elemento de la hispanidad. El más importante es un manjar sin el cual no tendría el menor sentido toda la celebración: el pan de muerto. La muerte no es sino transformación, y eso es lo que ha sido siempre el gran jolgorio mexicano en torno a los muertos. Lo indígena y lo español se transformaron y fundieron lentamente en nuestro suelo mestizo para ofrecernos una fiesta mestiza llena de vida y de recuerdos. ¿De qué depende la forma en la que puedes vivir tu muerte? Nuestros ancestros indígenas y nuestros ancestros españoles tenían formas muy distintas de entenderlo, tan distintas que solo pueden convivir un día al año: el Día de Muertos. La vida tras la muerte puede ser temible o gozosa dependiendo del tipo de muerte, según nuestros ancestros mesoamericanos, y del tipo de vida en el entender de nuestros ancestros españoles. La primera pareciera ser resultado del azar y nos ofrece a dioses caprichosos, y la otra una consecuencia ética que viene de un Dios que hace justicia. En la versión cristiana, el tipo de vida te enviará al paraíso, el infierno o el purgatorio. En la versión de la náhuatl, el tipo de muerte te enviará al Tlalocan, al Omeyocán, al Mictlán o al Chichihuacauco. Si fuiste una persona normal, lo más probable es que estés en el Mictlán, a donde van todos los que tuvieron muertes comunes.
Y desde el otro punto de vista, lo más seguro es que estés en el purgatorio, pues resulta que todos somos pecadores y siempre tendremos algo que purificar en el camino al cielo. La muerte ha sido siempre comprendida como un tránsito, sea hacia un más allá, hacia otras vidas, o un periplo a lo largo de paraísos e inframundos que eventualmente deberían conducir al alma hacia lo más profundo del misterio insondable al que llamamos Dios. En el caso de los pueblos nahuas de Nanáhuac, no era la moralidad en vida, sino el tipo de muerte lo que determinaba el lugar donde sería experimentada la vida eterna. Tlalocantecutli ofrece un paraíso de ríos y jardines para los que mueren ahogados, golpeados por un rayo o en medio de una tormenta, así como los que padecieron enfermedades relacionadas con el elemento del dios, el agua, desde la hidropesía hasta la rabia y pasando por las bubas. Quizás como recompensa por un cruce tan doloroso. Reposo eterno y abundancia eran el destino de dichos privilegiados. Había un paraíso del sol, siempre reservado para los grandes guerreros, lo cual incluía a las mujeres que morían en el parto. El Omeyocán de Tonatiuh ofrecía gozo perpetuo en medio de música, cantos y bailes, pero solo por 4 años, después de los cuales el alma volvía en forma de hermosas aves multicolores. El Chichihuacauco era un gran árbol de la vida, otra constante de todas las culturas, donde moraban por un tiempo los que habían muerto de niños, antes de que el mundo y sus dolores mancillaran su alma y les arrebataran la inocencia. Estas almas se alimentan del néctar de la vida que gotea de las ramas del árbol, en espera del fin de una era cuando la humanidad presente haya desaparecido y entonces pueda nacer una nueva raza. El dolor, el esfuerzo, la guerra y la inocencia son valorados por los dioses. Para todos los demás está el Mictlán, ese lugar sin puertas ni ventanas que tiene como único destino el olvido, y desde el que se puede volver cada año mientras sobreviva el recuerdo. El camino para llegar dura 4 años y es un descenso en espiral lleno de penurias. En el primer círculo del inframundo te espera Xolotl, el dios perro que resguarda el umbral y sirve de guía a las almas en su periplo tras la muerte. En un segundo nivel hay montañas que chocan entre sí. En el tercero se transita por un sendero de filosas piedras de obsidiana. El cuarto es un mundo congelado y sin vida. En el quinto, los vendavales llevan a las almas de un lugar a otro. En el sexto, los muertos son atacados por flechas. En el séptimo hay fieras salvajes que muerden el corazón. El octavo presenta una serie de ríos donde se va apagando el fuego de la conciencia, y el noveno círculo es un espacio sin luz donde el difunto se disuelve en el olvido hasta entrar en la caverna sin retorno. Pero si la vida es eterna, no tendría sentido pensar que todo termina en el olvido del Mictlán. Solo es que nadie ha relatado lo que hay más allá. Pero no es otra cosa sino el camino que hace Quetzalcóatl, que descendió del cielo a la tierra, obtuvo los huesos sagrados para crear a la humanidad, murió y resucitó para finalmente emprender el ascenso sagrado.
La serpiente emplumada te lleva por los 9 niveles del inframundo hasta encontrarte cara a cara con la muerte, donde te libera de las ilusiones y te conduce por los 13 cielos hasta volver al origen. La muerte es necesaria para que la vida sea eterna. La materia-energía se transforma dentro del espacio-tiempo. Es la danza de Xipetote, nuestro desollado señor de la renovación. Todas las partículas se disgregarán y dejarán de formar un cuerpo para formar otro, para que la vida continúe eternamente manifestándose. Si tú, el observador que está entre el cielo y la tierra, se identifica con estas cambiantes formas materiales, pensará que existe la muerte y tendrá miedo. Pero si esa conciencia se identifica con el espíritu que subyace a todo, habrá alcanzado la eternidad. El cristiano parece tener una extraña relación con la muerte. Debería de comprenderse como el final gozoso de un valle de lágrimas y el retorno a la dicha eterna del Padre, y sin embargo se le teme, se le llora y se evita mencionarla como si de un hado malvado se tratase, a pesar de ser el tránsito para entrar a la gracia divina. Contrario a casi todas las culturas humanas, que nacen y renacen, mueren y volverán a morir, el cristiano tiene una sola vida y una sola muerte. La primera es algo absolutamente pasajero, pero de vital importancia, pues es la elección moral de dicha vida lo que determinará el tipo de eternidad tras la muerte, un premio, un castigo o un proceso de purificación. Es dicho proceso, que en el medioevo fue llamado purgatorio, lo que marca las fiestas de nuestros ancestros españoles en torno a la muerte. El 1 de noviembre se conmemora la festividad conocida como Todos Santos. No es una fiesta en que se conmemore juntos a todos los santos de la cristiandad, sino que se celebra la santidad de todos los que han muerto y han terminado ya su ciclo de purificación en el purgatorio. Algunos, los llamados santos, lograron purificar su alma en esta única experiencia de la vida. Los demás lo hacen tras la muerte. Todos somos santos. Esa es la fiesta. Esa santidad es lo que convierte a la fecha, dentro del sincretismo pagano religioso con que se conmemora, en el día de los muertos chiquitos, los llamados santos inocentes, los niños, los que murieron antes de ser corrompidos por el pecado tan inherente al mundo y que, ansiosos como son, comienzan a llegar desde la noche del 31 de octubre. El segundo día de noviembre se recuerda a los fieles difuntos, todos los que han muerto y se encuentran aún en su purificación. En su origen medieval, el purgatorio no era concebido como castigo, sino como una buena noticia. Aún sin haber alcanzado en vida el estado beatífico, el alma volvería con Dios. Ese día se reza por la salvación de dichos difuntos con la esperanza de que finalmente alcanzarán la santidad y el descanso eterno. Por eso es el día en que llegan todos los demás muertos y la fiesta es total. Eso conmemoraban y festejaban los españoles que llegaron, y a esas fechas se adaptaron los que estaban aquí, pero sin abandonar sus propias visiones religiosas, que no murieron porque nada muere, sino que se fueron transformando y sobreviviendo a través de los símbolos cristianos. Ese mestizaje, esa vida eterna, no ha dejado de evolucionar. Nada es más mexicano que el Día de Muertos
porque nada es tan profundamente mestizo. La muerte sigue muy viva en México. Los muertos no dejan de volver y los vivos no dejan de evocarlos. El recuerdo y el olvido se siguen difuminando cada otoño con el final de la cosecha. Lo pagano y lo cristiano coexisten. Lo mesoamericano y lo español se funden constantemente hasta dejar de ser lo que eran para poder morir y renacer como algo nuevo. Lo mexicano. En la Edad Media española, los muertos eran enterrados afuera de las iglesias, adentro si el muerto era rico, y ahí se realizaban los rituales del día 1 y 2 de noviembre. Los familiares iban a iglesias o cementerios, ponían altares, llevaban flores y cantaban rezos. Conforme la solemnidad se iba durmiendo, se contaban historias sobre los difuntos, se evocaban recuerdos y eventualmente las risas se hacían inevitables. No se sufría la muerte del ser amado, sino que se celebraba su vida. Entrada la noche y el hambre, el alimento era fundamental para los vivos y quizá por eso se puso a los muertos como pretexto. Con la puesta del sol llegaban los manjares. Se comían frutos del otoño, castañas, nueces y manzanas, conservas azucaradas, licor con miel, así como panes dulces con forma de huesos y calaveras de azúcar en honor de las reliquias de los santos. El Día de Muertos que hoy conocemos comienza a nacer en el siglo XVI y se siguió construyendo tanto en el virreinato como en el México independiente. La tradición mexicana es una construcción, como lo fueron las tradiciones anteriores que le dan origen. Las conmemoraciones cristianas fueron paganas algún día en el pasado, y es por eso por lo que a los fieles difuntos se les recuerda en la era del fin de la cosecha, lo que seguían celebrando los pueblos de Anáhuac. Fue así como se fundieron las fechas y las conmemoraciones. En 3 siglos de virreinato se fue gestando la tradición actual, así como hoy se está originando la de mañana. La comida, sede de todas las emociones positivas relacionadas con el difunto y que es por ello el núcleo del altar, es lo más mestizo de todo. Nada de lo que se comparte entre vivos y muertos existiría sin indígenas y españoles. Fue ya a lo largo del siglo XIX cuando comenzaron a construirse panteones fuera de las ciudades y de los templos, y fue entonces cuando las procesiones al Campo Santo y la música entre lápidas se fue incorporando a la tradición. La Catrina, hoy indispensable, aparece en el Porfiriato, y toda una renovación de la tradición apareció en el México posrevolucionario, en el que comenzó a construirse una identidad que no ha dejado de transformarse. El Día de Muertos nos deja una lección para un México necio que sigue eternamente llorando la pérdida de un pasado imaginario y ficticio. Todo lo que se aferra al pasado muere, porque la vida, para ser eterna, requiere de una renovación constante. Celebrar la muerte es un canto a la vida. Gracias a la muerte, la vida es eterna.